del libro del Eterno, y pues bueno, vimos lo que significa el zafiro y que nosotros somos unos zafiros que van a ir a dar al zafiro del Eterno, al Sefer del Eterno. Amén. Entonces, pues bueno, vamos a ver, la Biblia nos enseña de varios, estuve estudiando, cuando estaba estudiando esta palabra que el Eterno me daba, me llevó a varios libros que están en las manos del Eterno y vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Amén? Entonces vamos a ver los libros, le puse yo como título, y los libros serán abiertos al final de los tiempos. Así, la clase de hoy así se llama. Y los libros serán abiertos al final de los tiempos. Amén. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Vamos a ver a través de Escritura que el Eterno tiene varios libros. ¿Ven? Entonces, vámonos todos al libro de Daniel. Hermoso profeta del Eterno. Amén. Daniel, capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 10. 7:10 de Daniel. ¿Amén? Amén. Muy bien. 7:10 del libro de Daniel. ¿Lo tenemos? Dice así: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Se da cuenta que son libros. Se da cuenta que en ese pasaje está hablando del final de los tiempos. Está hablando cuando el Eterno se va a sentar y se va a poner a juzgar. Entonces nos damos cuenta a través de Daniel que el Eterno tiene varios libros en sus manos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender para que no nos caiga de sorpresa. Entonces, cuando nosotros estudiamos a través del estudio de su palabra, nos damos cuenta de muchas cosas que a veces leemos de corridito o a veces nunca los hemos leído. Bueno, pero también hay un profeta que menciona esos libros, y ese es en el libro de Apocalipsis. Amén. Muy bien, vayamos todos a Apocalipsis, capítulo 20. Ahí en el verso 12. Todos ahí dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos. ¿Se da cuenta? Ahí lo vuelve a repetir el apóstol Juan, y él está teniendo una revelación del final de los tiempos, igual que Daniel. Entonces no es coincidencia, dice: y otro libro fue abierto. Aparte de todos los libros, otro libro va a ser abierto, que depende de lo que se encuentra en esos libros, nos vamos a dar cuenta si nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a como yo escriba en esos libros, entonces también mi nombre va a estar escrito y su nombre en el libro de la vida. Está ya hablando otro libro, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, hay libros y hay el libro de la vida. Muy bien, dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces nos damos cuenta que de acuerdo a nuestros hechos que están en esos libros, nos vamos a dar cuenta si el Eterno es como una tira de materias. Yo me imagino así. Los que estudian
les dan una tira de materias. Tantas materias, 8 materias, 9, 10, no sé las que tengan. Y de acuerdo a esos números de materias, todo lo que estudiaron, los exámenes que aprobaron, bueno, se van a dar cuenta si al final de esa tira de materia van a ser aprobados. Entonces, depende de los libros, depende de nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y es muy interesante entonces saberlo, muy importante. ¿Amén? Bueno, entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a ver el primer libro. Le llamaría yo el libro, pero no solamente es cualquier libro, es el libro del cual dependen todos los demás libros. Bueno, ese libro se le llama el Sefer Torah. Sefer, libro, Torah. Ese libro de la Torah, en el final de los tiempos, se va a abrir y el Eterno va a leer. Y de acuerdo a tus hechos, de acuerdo a tus obras, de acuerdo a lo que aprobaste, entonces él va a tener un lineamiento. Es como el maestro. Le hace a usted el examen, pero el maestro ya tiene el examen contestado. Entonces el maestro, a la hora de que le está haciendo, él ya tiene su examen de todo el examen resuelto de una manera perfecta, y entonces evalúa el examen del alumno. Entonces así va a ser al final de los tiempos. El Eterno va a poner su Sefer Torah y de ahí va a evaluar a todo ser humano. Entonces tenemos que entender que si el Eterno tiene en sus manos el libro de la Torah, como ese examen ya resuelto, es muy interesante entonces saber lo que tiene escrito ese libro. Bueno, vamos a ver ahí en Deuteronomio, que en hebreo sería Devarim, Deuteronomio 29. Ahí en el versículo 20. Mire, leamos desde el 19 para que podamos entender con más claridad el 20. Y sucederá que al oír las palabras de esta maldición, o sea, de todo lo que está escrito en la Biblia que la gente le gusta quebrantar, entonces para esas personas hay maldiciones. Y más adelante lo vamos a ver con más detenimiento. Dice, él se bendiga en su corazón. O sea, que a pesar de que la gente sabe que existe la Biblia, la gente sigue viviendo su vida muy libremente, de una manera o de un pensamiento como se le ocurre, vive como se le da la gana. Y entonces dice el Eterno, pues él va a decir, no, pues yo me voy a ir al cielo, yo no soy malo. Entonces el Eterno le dice, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. O sea, a mí no me va a pasar nada. O sea, hay otros que son más malos. Y piensa la gente que si usted le pregunta a toda la gente que vaya viendo en la calle, si tú te mueres, ¿para dónde te vas? Y te va a decir, pues para el cielo. Porque desafortunadamente toda la gente que se muere le dice, hoy ya en paz descanse, ya su alma está en mejor lugar. Y toda la gente que se muere piensa que se va al cielo. Hasta todo el mundo dice por ahí, ay, es que era tan bueno. Cuando se muere la persona, es muy buena. Y toda la gente tiene el concepto de que se va con el Eterno. ¿Por qué? Porque así tienen su pensamiento. Dice el Eterno, dice en su corazón, tendré paz. Dice, aunque endureza
aún en la dureza de mi corazón, o sea, aunque haya sido duro, aunque haya sido una persona no buena o perversa o que no haya sido limpia, dice, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿A qué se refiere la embriaguez? Que la gente, para saciar la sed que tiene, ¿se recuerda a la mujer samaritana? Que le dijo, dame de beber. Y dice, ¿cómo tú siendo judío le pides de beber? Los judíos y los samaritanos no se llevan. Pero le dice el Eterno, el agua que yo te doy, dice, si tú me pides te daré el agua, pero el agua que yo te voy a dar, dice, con esa agua no vas a tener sed jamás. ¿Verdad? El Eterno le dice, el agua, estaba hablando de la palabra del Eterno. El agua que yo te doy, si tú la bebes no vas a tener sed. Pero el ser humano anda tan perdido que dice, ay, tengo sed. Su alma tiene necesidad del Eterno y anda, digamos, su alma sedienta, y lo que hace, dice el Eterno, ahí se embriagan. O sea, se embriagan de otras cosas que el alma no está pidiendo. Estaba yo hablando con una persona en la semana y precisamente le decía esto. Es que, por ejemplo, una persona que tiene necesidad porque su alma pide al Eterno, su alma pide a su Creador, y lo que hace es llenarlo de todo lo que ve en el mundo. ¿Por qué cree que las drogas, el alcohol, el cigarro, las mujeres, el adulterio, la fornicación, todo eso es de lo que el ser humano está llenando su vida? A eso le llama la palabra embriaguez. Te estás embriagando de las cosas que no son mías. Tu alma tiene sed, pero lo que haces es embriagarte con otras cosas que te está ofreciendo el mundo. Entonces la Biblia nos enseña y nos dice, en el versículo dice, 20, no querrá Adonai perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Adonai. Dice, tú quieres hacer lo que se te da tu ganas, hacerla hacer como tú quieras. Dice, pues déjame decirte que Adonai no te perdonará más. Sino que entonces humeará la ira de Adonai y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Adonai borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Se da cuenta que primero dice, como no me honraste a través de este libro, entonces también voy a borrar tu nombre de debajo del cielo, del libro? ¿Cuál libro? El libro de la Biblia. Entonces el Señor nos está enseñando que tenemos que cuidar de poner atención en ese libro. Bueno, vayamos ahí adelantito, 30:11. Porque este mandamiento que yo os ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas que Él subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo comprendamos, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por el mar, por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está esta palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Ahora, curiosamente, ¿quiénes son las personas que cumplen esos mandamientos del Eterno, que cumplen la palabra del Eterno? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Bueno, en el versículo 11 nos da la respuesta. Arriba. Dice, en el 10, perdón, dice, cuando obedecieres a la voz de Adonai tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos ¿en dónde? En este libro. Dice, de la Torah.
en el hebreo. Cuando te convirtieres, este es el punto. Dice, tú vas a obedecerme y vas a guardar mis mandamientos, dice, mis estatutos, todo lo que está escrito en este libro. Pero cuando, dice, te conviertas a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, teníamos razón cuando decíamos que nosotros cumplimos la ley no para ser salvos, sino que cumplimos la ley porque ya somos salvos. Amén, aleluya. Porque nos volvimos obedientes del Eterno. Y cuando uno se vuelve obediente del Eterno es cuando uno se convirtió hacia el Eterno. Así de facilito. Eso dice la palabra. Entonces, por eso yo les decía la vez pasada, no es una oración la que te convierte, sino es la obediencia a lo que el Eterno nos está escribiendo allí. Ahora, nos enseña, el Eterno nos está enseñando este libro tan hermoso, pero vamos a conocer un poquitito este libro, pero es en abundancia. Yo aquí escogí unos pasajes, pero miren, si con estos hay en abundancia, imagínense si yo agarro toda la Biblia. No cabe en el planeta todas las bendiciones del Eterno. ¿Bien? Muy bien, vayamos ahí. En el libro que estamos, Deuteronomio, vayamos al capítulo 12. 12, versículo 28. Dice así: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Adonai tu Elohim, te vaya bien. A ti y a tus hijos después de ti para siempre. Entonces, la bendición que nos da el Eterno, si tú obedeces mi palabra, lo primero que el Eterno nos dice, te va a ir bien. Bueno, pero eso es como en grandes rasgos. Ahora lo vamos a ver más detallado a través del libro de Job. Amén. Vayamos todos al libro de Job, capítulo 22. De Job. Versículo 21. ¿Ven? ¿Todos estamos ahí? 22, 21. Mire lo que dice el Eterno. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¿Está? Vas a tener shalom. Y mire, ya tan solo con esa palabra de shalom, ya hemos tenido el estudio de lo que significa la palabra shalom y es extensa. Bueno, ahí nos la simplifica y nos dice, si te vuelves en amistad con Él, tendrás shalom. Y por ello te vendrá bien. O sea, cuando el Eterno nos da su shalom, entonces empiezan las bendiciones y empiezan a fluir. Ahora mire, del versículo 22. Y ahí nos vamos a tomar un poquito de tiempo porque es muy interesante. Así es de que tengan un poquito de paciencia. Dice, toma ahora, dice ahí, la ley de su boca. La palabra ahí de ley no dice del hebreo ley, sino dice Torah. Torah. Toma la Torah de su boca. Bueno, dice ahí
la palabra mi pei, y estaba yo descubriendo lo que significa ahí. Mi pei es en el hebreo boca, la palabra que se encuentra ahí, y significa soplar, significa hablar. Tiene esa palabra. Dice el Eterno, toma la ley. Bueno, la persona que está escribiendo aquí, que no es Job, es uno de los amigos de Job, pero le dice a Job, toma la ley de su boca. Cuando dice de su boca, le está diciendo lo que de la boca sale, o sea, está en el hebreo dice lo que fluye, el viento, las palabras. Porque yo puedo decir, tomo la ley de la boca del Eterno, y puedo decir, ¿cómo me la imagino tomar? Compro una Biblia, me la guardo. ¿Por qué? Porque hoy día la gente anda medio extraviada porque no ha comprendido el significado de lo que es la palabra del Eterno. Mire, la gente está vuelta loca pensando, ¿por qué la gente se está muriendo de hambre? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay mucha desesperación? ¿Por qué hay personas que violan? ¿Por qué hay personas que matan? ¿Por qué hay personas que hurtan? ¿Por qué hay personas tan malvadas en este mundo? Y uno dice, y la gente se pregunta, ¿por qué pasa eso? Es que, y le echan la culpa al Eterno. Es que el Eterno se olvidó de nosotros. Es que vean, ¿cuál Eterno bueno? Es que es bien malo, miren cómo está el mundo. El problema no es el Eterno, el problema somos nosotros. Porque el Eterno nos dejó una guía. Pero preguntemos en el mundo, ¿quién lee la Biblia? ¿Quién lee su palabra? Ahora entendemos que el que se extravió fue el ser humano, a pesar de que ya tiene el examen escrito resuelto. Pero no quiere tener el examen resuelto. No quiere estudiar del examen resuelto. Entonces el hombre por eso está tan perdido. No es la culpa del Eterno, es que ellos no han volteado a ver al Eterno a través de su palabra. Nos dejó una guía para que no nos extraviáramos, pero sin embargo el hombre hizo su voluntad, quiso vivir su vida como le dio su gana, o como de acuerdo a su razonamiento, y entonces el ser humano se perdió. Por eso el ser humano y el mundo entero está como está. Se olvidaron del manual del Eterno. Le dice a Job, su amigo, ahorita le doy Elifaz, toma ese ruaj del Eterno que sale de su boca. Y luego le dice abajo, y pon, en el hebreo es besim, y besim significa, ahorita se lo digo, besim significa entendimiento, vestido, mirando. Mire qué lindo. Cuando le dice a Job, toma, y cuando el ser humano aprende eso y toma las palabras del Eterno y las pone, no es nada más en el hebreo poner, bueno, me las aprendo de memoria y ya me las aprendí, y entonces, no, aquí la palabra del Eterno nos está enseñando que es la palabra Beshim o Beshit, dice, y es entendimiento, te viste
sea, el Eterno te está vistiendo, el Eterno te está dando entendimiento para que sepas cómo guiar tu vida. Y no solo te da entendimiento, no solo te viste, sino que Él te está mirando. Te está observando. Y miren, no es usted, pero como una bebé que está aprendiendo a caminar y la mamá está allí. Y yo me recuerdo cuando empezaron mis hijas a caminar, no sé, las demás, pero les amarramos el rebozo o algo, y ahí vamos cuidando a nuestro pequeño, ¿se recuerdan? Pues dice el Eterno, si tú tomas mis palabras de mi boca, dice, te voy a vestir, vas a tener entendimiento para guiar tu vida, pero mira, no solo eso, también te voy a estar cuidando. O sea, que una persona no se va a sentir sola. ¿Por qué? Porque hoy día la gente vive en una orfandad tremenda. Se sienten solos, sienten que no le importan a nadie, y eso les hace entrar en depresión. Pero cuando tenemos entendimiento de que el Eterno nos está guiando, entonces es otra cosa, porque entonces usted camina con seguridad. Y no solo con seguridad, sino con interés, con confianza de que todo va a estar bien, porque el Eterno tiene sus ojos puestos en usted. Mire, dice también, dice, pon sus palabras en tu corazón. Esas palabras, dice, no son nada más palabras, sino los principios, los hechos del Eterno, sus preceptos. Dice, ponlos en tu corazón. Ahí está, en tu corazón. Y entonces, cuando habla corazón, habla de tu neshama, de lo más profundo. Habla de no solamente vas a buscar al Eterno y hacer lo que el Eterno dice a través de su palabra, sino que lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer porque estás enamorado de Él. No porque, tengo ahora que leer la Biblia, tengo que hacer, no es que tienes, es que dice el Eterno, cuando tú comprendas que es por tu bien, entonces tú lo vas a hacer, pero con todo tu corazón, por ti. ¿Al Eterno le hacemos un favor? No. ¿El Eterno te necesita? No, Él no necesita nada. Y no necesita nada de nosotros, porque si Él necesitara algo, entonces dejaría de ser el Eterno. Él no necesita nada, absolutamente nada. Entonces dice el Eterno, hazlo por tu bien, por ti. Ahora nos dice en el versículo 23, y si te volvieres ahí le pusieron omnipotente, pero dice ahí al Shaddai. Si te volvieres al Shaddai, serás edificado. O sea, habrá prosperidad. Alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Se da cuenta? Y la aflicción es todo el dolor por el cual el mundo está pasando. O sea, ¿no se da cuenta que cuando nos volvemos al Eterno, tomo sus palabras y las pongo en mi alma? Y entonces las pongo y las hago un hecho, o sea, no solo las pongo, sino que las practico. Entonces dice el Eterno, vas a quitar la aflicción de ti. Tendrás, dice, más oro que tierra. ¿Qué significa eso? Tiene la palabra ahí de Beshi.
Beshi. Tendrás más, ¿qué dice? Tendrás más oro. Oro significa más prosperidad, más, tiene la palabra ahí en hebreo, batser, y significa, miren qué hermoso este libro cuando lo traducimos en hebreo. Tendrás más oro que tierra, significa tendrás más defensa. O sea que aunque vengan las situaciones complicadas, difíciles, Él te va a defender de todas ellas, de todos tus enemigos, del oponente. Cuando habla de oro, dice, yo te voy a defender. Vas a tener más mi defensa que tierra, o sea, que las tribulaciones, que lo que está a tu alrededor. Dice ahí, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. O sea, que va a fluir en ti las bendiciones como piedras preciosas. Y abajo dice Él. Y hago la diferencia entre Él, o una pausa, o una abertura, porque le pusieron así como de corridito el Todopoderoso, pero en el hebreo es Behayá. Entonces, la palabra de Behayá es una palabra que significa existir o ser, pero también significa bendición, construir, significa convertir. Ay, cuando el salmista dice, has cambiado mi lamento en baile, o sea, convertiste mis lamentos en alegría. Dice, levantar, librar, obtener, recibir. Todo eso significa la palabra Él. Todo eso. Ahora dice, Él lo tradujeron como el Todopoderoso, pero ahí se vuelve a mencionar el Shaddai. Y es que el Shaddai, ¿por qué ahí se da cuenta que lo está mencionando dos veces, pero en diferente forma? En omnipotente y en el Todopoderoso. Pero en esos dos, en hebreo se encuentra como Shaddai, porque el nombre de Shaddai es el que nos defiende de los ataques del oponente. Cuando una persona tiene ataques, por ejemplo, de problemas que alguien diga por ahí, fíjese, pastora, que una persona me está haciendo, no sé, brujerías o hechicerías, o simplemente me siento como extraño. Son ataques del oponente. O cuando usted se siente en depresión o en tristeza, son ataques del oponente. Entonces, para que cuando uno ora, uno al tener esos ataques de algunas personas de desesperación o de angustia, tenemos que aprender que tenemos que invocar el nombre para lo que es. Si yo estoy enfermo, llamo a Dona Rafa, pero si tengo un ataque de depresión o de tristeza, entonces estoy invocando o tengo que invocar a Shaddai. Es el nombre preciso para las personas que están en medio de la angustia. Ese es Shaddai. Por eso aquí nos está manifestando que el Todopoderoso será tu defensa. O sea, contra los ataques del oponente, dice, el Shaddai será tu defensa y tendrás plata en abundancia, prosperidad. Porque entonces
Elohe, ahí dice, o Elohá, dice en hebreo. Tu rostro. O sea que, como dice las bendiciones del Eterno, cuando la bendición sacerdotal, dice que y alzará el Eterno sobre ti su rostro y pondrá en ti paz. Entonces es aquí lo que está diciendo. Alzará Elohe, dice tu rostro. Ahí nos está diciendo más abajo, orarás a él. Ay, qué lindo. No solo orarás, sino dice también, y él te oirá. Nosotros oramos y él nos oye. No solo nos oye, sino es la acción de nos va a responder. Es lo que decimos en cada servicio. Eres tu sombra, tu mano derecha. Yo oro y él responde. Entonces todas estas bendiciones nos dará siempre y cuando dice, pongas las palabras de mi boca, que es su ley, en tu corazón. Ahora nos dice, 28, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. O sea, una persona que tiene la Torah en su corazón, en su alma, no andará en tinieblas. No va a andar cometiendo errores para que después lo estemos lamentando. Ay, ¿por qué hice eso? Ay, ¿por qué dije eso? Ay, ¿por qué? Y luego vienen las consecuencias. Entonces dice el Eterno, si tú pones ese discernimiento en tu corazón, que es mi palabra, entonces tú vas a resplandecer como la luz. Tú no vas a andar en oscuridad, tropezándote con todo, sino la luz del Eterno te va a guiar para que, dice uno de los salmos, para que tu pie no tropiece en piedra. 29. Cuando fueren abatidos, enaltecimiento habrá. Dirás tú, enaltecimiento habrá. Dice ahí, cuando fueren abatidos. Cuando pasemos por pruebas. Hay personas que pasan por pruebas, por situación en sus vidas y les agarra la desesperación y la angustia. Y no saben qué hacer. Y no saben cómo dirigirse. Y no saben cómo caminar. ¿Qué decisión tomo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué? Porque andan en tinieblas. Pero dice, cuando fueren abatidos, o sea, cuando el problema venga sobre ti, dirás tú, enaltecimiento habrá. O sea, en otras palabras, dirás tú, todo me ayuda para bien. No vas a estar angustiado y afligido, sino vas a tener esa confianza de esto que me está sobreviniendo es para bien. Algo el Señor me está enseñando. Y cuando estamos en ese pensamiento de que el Eterno, cuando yo tengo una situación, el Eterno me está enseñando algo, el Eterno me está haciendo que yo crezca, que yo me eleve. Entonces, ¿cuál angustia? Tú lo que vas a decir es, va a haber enaltecimiento, papá. O sea, mi gloria va a crecer. Voy a ir de gloria en gloria. Usted me va a andar lamentando su vida. Ay, fíjate qué me pasó. Y llorando con todo el mundo. Ay, fíjate que. No, usted va a decir, esto va a ser para mí. El Eterno me va a llevar con esto. Me va a hacer mejor persona. Me va a hacer mejor hija de él o hijo de él. Dice. Y le pusieron ahí Dios, pero en realidad déjenme decirle que en el hebreo, y no lo voy a mentir, en el hebreo no se encuentra ahí la palabra Dios. Ni Elohim, no lo encontré. Bueno, lo pusieron ahí. Y Elohim, porque se traduce así, salvará
humilde de ojos. ¿Se recuerda uno del pasaje si es algo que aborrece el Eterno? 7 cosas aborrece el Eterno y 7 cosas aborrece su alma: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, y dice ahí una de las 7, y los ojos altivos. Bueno, pero cuando uno está en el conocimiento de su verdad, no hay ojos altivos. Y como no hay ojos altivos, Él dice, Él salvará al humilde de ojos. Porque uno está caminando y cuando hay un conocimiento, no se eleva. No dice, ¡ay, qué bueno soy! No, yo ya me sé toda la Biblia. No, entre más conocimiento, más humildad. Entre más conocimiento, más sencillez. Por eso Él dice, al tú tener el conocimiento, tus ojos van a ser humildes. Sencillito. Y te vas a dar cuenta que vas aprendiendo y te das cuenta que no sabes nada. Él librará al inocente y por la limpieza de sus manos. Mire, ahí hay una palabra en hebreo que significa, déjenme ver si lo apunté, significa no solo sus manos, sino que ahí significa hueco. O sea que una persona que busca y ama el libro que es su Torah, el Eterno lo guarda en el hueco de su mano. Por eso el amigo de Job le decía, toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Vas a habitar en el hueco de la mano del Eterno. A ver quién te toca. A ver si en el hueco de la mano del Eterno, allí te vas a sentir desesperado. Entonces el Eterno dejó este libro para un manual para nosotros, para que en el momento que hubo desobediencia, por eso dice la palabra que leíamos en Deuteronomio, cuando hay obediencia te vuelves a Él y te vuelves a sus mandamientos y a sus preceptos. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, lo que hizo fue él desobedecer. Y como él desobedeció, se extravió. Nos deja el Eterno su Torah para que nosotros nos volvamos a reencontrar con el Eterno. O sea, que volvamos a reparar, ir reparando nuestra vida para que volvamos al Eterno. Y cuando volvamos al Eterno, entonces nos vamos a encontrar en el libro de la vida. Todo aquel que logró regresar al Eterno es porque pudo aprobar todos los libros que vamos a ver. Pero el fundamental, el primero, es el manual que nos ha dejado el Eterno. Dice, guárdalo. Yo me recuerdo hace muchos años que puse este texto como un rema antes de la prédica. No sé si se recuerda. Cuando yo oraba decía, tomo la ley de tu boca y pongo tus palabras en mi corazón. Bueno, eso significa. Las tomo, las aprendo y las pongo por obra. Y entonces, al final de los tiempos, me encontraré en el libro de la vida. La próxima semana veremos cuántos libros avanzamos, pero vamos a ir cada uno viendo de qué libro nos está hablando el Eterno. Sí, pero el fundamental es, si tú te diriges con este mapa, no te vas a extraviar. Por eso le dijo Isaías, en el libro de Isaías, el que ande por este camino
por torpe que sea, no se extraviará. Así de que pongámonos en pie y la semana que viene veremos los demás minutos.